Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 134. Nuestro devocional de hoy tiene por título Con Dios es posible. Tenía 18 años cuando conocí a Jesús. Recuerdo claramente una conversación que tuve con un líder cristiano poco después y le dije lo contento que estaba de no haberme convertido en cristiano antes, ya que había podido experimentar la diferencia entre la vida sin Dios y la vida con Dios. Pero él me señaló el error que cometía al pensar de este modo y apuntó que cuanto más rápido experimentamos la vida con Dios es mucho mejor. Ahora al mirar atrás en mi vida veo la sabiduría de sus palabras y estoy tan agradecido con Dios de que nuestros hijos puedan mirar atrás en sus propias vidas y decir que nunca han experimentado un momento sin Dios en su vida. A lo largo de los años he entrevistado a cientos de personas que han encontrado a Jesús en el Alfa. Cuando comparan su vida sin Dios y su vida con Dios, transmiten una sensación de gran gozo y alivio, y a menudo lamentan no haber comenzado su vida con Dios antes. Somos creados para vivir en una relación con Dios. Sin eso la vida nunca tendrá sentido. El estar con Dios es aún más importante que lo que haces por Dios. Con Dios todo es posible. Para esto vamos a estar leyendo Salmo 60, capítulo 60, versículos del 5 al 12. En la Reina Valera 1960. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos grandes proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Qué hermoso salmo. Y por eso tiene por título este hermoso salmo. El primer punto que vamos a ver aquí es ganar la victoria. La ayuda humana carece de valor si se compara con la ayuda de Dios. Con Dios, dice David, refiriéndose a las batallas físicas, obtendremos la victoria. Eso lo podemos encontrar en el versículo 12 que acabamos de leer. El apóstol Pablo escribe que nuestras principales batallas no son físicas, sino contra carne ni sangre, sino contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Sería bueno que hagas una pausa aquí y busques en tu Biblia Efesios capítulo 6, versículo 12. David ora diciendo, líbranos con tu diestra y respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Esto lo acabamos de leer en el Salmo 60, versículos del 5 hasta el 12. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque contigo puedo estar tranquilo en todas mis batallas que enfrento hoy. Mi confianza la deposito en ti, Señor, porque sé que si confío en ti, siempre obtendré la victoria en todo lo que emprenda. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo también Juan capítulo 8, versículos del 12 al 30. También en la versión Reina Valera 1960. Jesús, la luz del mundo.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre me envió. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. El Padre no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. El segundo punto que vamos a ver de este devocional es complacer a Dios. El primer punto era ganar la victoria, el segundo punto es complacer a Dios. ¿Te das cuenta de que puedes complacer a Dios? Jesús afirma, siempre hago lo que le agrada, versículo 29. Ese debe ser nuestro objetivo en la vida, agradar a Dios. Jesús es el modelo para nosotros de una vida con Dios. Él declara, no estoy solo, el Padre quien me envió está conmigo. El versículo 16. Y añade, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Versículo 29, la parte A. A lo largo de este pasaje descubrimos algo acerca de la relación de Jesús con su Padre. Jesús dice, sé de dónde he venido y a dónde voy, versículo 14. Muchas personas luchan en la vida porque no saben de dónde vienen o hacia dónde se dirigen y la pasan mal por falta de propósito y dirección en sus vidas. En la relación cercana con Dios puedes saber de dónde viniste y en última instancia hacia dónde vas. La relación de Jesús con el Padre también fue la fuente de su propósito y dirección día a día. Él declaró, no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Versículo 28. Y apunta, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Versículo 29. Este es el ejemplo para nosotros. Dios está con Jesús y Jesús sabía que nunca estaba solo. No hubo nada que él hiciera sin Dios. Su deseo fue agradar a Dios en todo momento. Siempre hago lo que le agrada.
Versículo 29, la parte B. Esto es lo que le dio a su vida tal poder y eficacia. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Versículo 30. Jesús no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Jesús afirma 2 veces en el pasaje de hoy: yo soy. Las palabras traducidas yo soy son las mismas palabras que se usan en la traducción griega de Éxodo capítulo 3, versículos 14 al 16. Importante que puedas hacer un pare y abras la palabra de Dios en este capítulo de Éxodo y puedas leer el versículo 14 y el 16. Allí Dios se reveló a Moisés como el yo soy, el que soy. Este nombre vino a expresar la identidad de Dios y la cercanía de Dios con su pueblo. Jesús mismo usa este nombre. No poseemos existencia, nacemos y morimos. Recibimos nuestra existencia. Jesús es existencia. Jesús le está diciendo a la gente que Dios se ha acercado una vez más a ellos. En él, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús apunta a que tenemos la más clara demostración de su identidad cuando miramos a la cruz. Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, el que afirmo ser. Juan capítulo 8, versículo 28. Y así fue cuando se levantó al tercer día. Jesús tenía plena confianza en su propia identidad. La clave de su confianza e identidad radicaba en su relación con el Padre. Esto mismo también será verdad en ti. Al pasar el tiempo con el Padre en oración, en adoración o en lectura de las Escrituras, que será tu sentido de identidad y confianza en Dios. Puedes saber de dónde vienes y hacia dónde vas. No importa lo que la gente diga acerca de ti. Puedes caminar con confianza, con la cabeza en alto. Tu identidad está en Cristo. Está arraigada en lo que Él piensa acerca de ti y su presencia contigo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque estás conmigo y no me has dejado solo jamás. Ayúdame como a Jesús a hacer siempre lo que te agrada y siempre a decir lo que me has enseñado, a caminar diariamente contigo y a obedecerte en todo lo que tú me digas. Amén. Vamos a estar leyendo también Jueces capítulo 18 y Jueces capítulo 19. En la misma versión Reina Valera 1960. Micaía y los hombres de Dan. Jueces 18. Micaías y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estacol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta manera y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lasis y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y en Estacol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos,
porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada. Y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí los de Sora y de Estacol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y allí pasaron el monte Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de las Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una imagen de fundición? Mirad por lo tanto lo que habéis de hacer cuando llegaron allá, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el vallaje por delante. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: tomáis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien les defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle de que hay junto a Bet-reot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel. Viendo que antes se llamaba la ciudad Lais, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la casa, en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo de la casa de Dios, que la casa de Dios estuvo en Silo.
Amén. Vamos a estar leyendo también Jueces 19, el levita y su concubina. Esta es una lectura tremenda. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo, y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con tu bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a nuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos. Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en su casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pasen la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometas este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él.
yo las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezcáis, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue el día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Tremendo, Dios mío. Acordémonos que el primer punto fue ganar la victoria, el segundo punto fue complacer a Dios, y el tercer punto que vamos a hablar en los versículos que acabamos de leer, es hacer brillar la luz. Ese es el tercer punto, hacer brillar la luz de Dios. Las atrocidades cometidas por el Daesh, como la decapitación y la crucifixión de víctimas inocentes, el abuso en general de niños, el terrible mal de la trata de seres humanos y la esclavitud moderna, nos hacen ver que vivimos en un mundo oscuro, pero no vivimos sin esperanza. Con Dios, la luz puede expulsar la oscuridad. Israel estaba en un periodo oscuro de su historia. El pueblo fue llamado a caminar en una estrecha relación con Dios bajo el gobierno directo y el reinado de Dios como su rey. Si hubiera vivido así, no habrían necesitado un rey humano. Sin embargo, ahora vivían en el peor escenario posible. No vivían bajo el reinado del Señor, ni siquiera tenían un rey humano para mantener el orden y frenar el caos. Estos eran días sombríos y en aquella época no había rey en Israel. Se inclinaron a la oración a los ídolos. En el capítulo 18 leemos el relato terrible y perturbador de los malvados excesos en una tierra sin ley. La espantosa violación, abuso y disección de una mujer hizo que todo el que la viera dijera: nunca se ha visto, ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra en Egipto. Piensen en esto, considérenlo y digamos qué hacer. Aquel fue un tiempo de total oscuridad, de vida sin Dios. Por más terrible que fuera aquella atrocidad, no ha sido la única en la historia del mundo. Pueden ocurrir atrocidades terribles cuando una sociedad rechaza a Dios y sus leyes, haciéndola presa a veces del caos más absoluto. En una entrevista se le preguntó al general canadiense Romeo Dallaire, quien formaba parte de la misión de la ONU en Ruanda y fue testigo del genocidio, ¿cómo todavía podía creer en Dios? Él respondió: yo sé que hay un Dios porque en Ruanda le di la mano al diablo. Lo he visto, le he olido y lo he tocado. Sé que el diablo existe y por lo tanto sé que hay un Dios. En el lenguaje bíblico, la oscuridad no es solo la noche, sino también las fuerzas del mal que pueden seducirnos y alejarnos del camino, de alejarnos de caminar en la dirección correcta hacia la luz de la vida. Jesús es quien trae luz a este mundo oscuro. Jesús se pone en el lugar de Dios con toda naturalidad y en una chocante afirmación asegura que Él es la luz del mundo. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículo 12.
Un mundo sin Dios es un mundo en tinieblas, pero Jesús señaló, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Cuando te vuelves a Jesús, sales de la oscuridad de la vida sin Dios a la luz de la vida con Él. Cuando te vuelves a Jesús, sales de la oscuridad de la vida sin Dios a la luz de la vida con Él. Qué bonito. Jesús nos llama de las tinieblas, el conflicto y la muerte a la luz de la vida y el amor. Él le da sentido y dirección a tu vida. No solo eso, sino que cuando vivimos con Dios, buscamos complacerlo, encarnarnos juntos la luz de la vida para traer luz a nuestro mundo oscuro. ¿De verdad puedes marcar la diferencia en el mundo que te rodea? Tu vida en Cristo puede brillar como luz en medio de la oscuridad espiritual del mundo que te rodea. Como dijo Martin Luther King, la oscuridad no puede suprimir a la oscuridad, solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio descoyunta la personalidad y el amor la unifica de una forma sorprendente y eficaz. Ay, Dios mío, ayúdanos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser una comunidad que trae tu luz a un mundo oscuro. Ayúdanos como individuos y como iglesia a vivir contigo, a complacerte y a traer la luz de la vida, el amor y el gozo a lo que nos rodea. Amén. La pastora Pipa añade, Jueces 19, estoy consternada por la forma en que eran tratadas las mujeres en el Antiguo Testamento y todavía hoy en algunas partes del mundo. Doy gracias porque cuando Jesús vino, restauró nuestra dignidad y rompió las barreras de género de la época. Sí, Señor, muchas gracias por Jesús. Bueno, hemos terminado nuestro devocional de hoy, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.